Hola a todos, bienvenidos. Estamos en otro de nuestros encuentros para EduMed Argentina, en donde hacemos entrevistas a personas hermosas, porque estamos hasta ahora haciendo entrevistas a personas hermosas con vidas muy interesantes, con muchas cosas para decir. Y hoy nos acompaña una persona a la que yo quiero mucho, que conozco hace mucho tiempo y que tengo muchas ganas que les comparta un poco todo su recorrido, que es Silvia Amaral. Silvia es terapista ocupacional y muchas cosas más que ahora nos va a contar ella para no hacer lío. Hola Sil, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Vicky, qué lindo reencuentro este y qué linda posibilidad de poder hablar de quién soy, de lo que hago y también nada, compartir con toda tu red. Sí, con todos. Bueno, nosotros nos conocemos hace mucho porque en otra vida yo era técnica en prácticas cardiológicas y Sil trabajaba como administrativa en un centro médico en el que trabajaba yo. Y en ese momento, me acuerdo, vos te estabas formando como terapista ocupacional, como Teo. Yo estudiaba la carrera, iba de Capital a Quilmes, llegaba siempre tarde. Así me llevó tiempo la carrera. Pero bueno, nada, son cosas que cuando uno sabe lo que quiere y ama, eh, yo me siento una privilegiada porque trabajo jugando. La terapia ocupacional es una carrera muy amplia, pero yo decidí dedicarme a pediatría. Estoy formada en integración sensorial. Trabajo en una clínica privada donde rehabilito niños, donde hago estimulación temprana, o sea, los niños que llegan a los consultorios son derivados porque hay dudas en cuanto a su neurodesarrollo, en cuanto al juego, el lenguaje, que aparece tardíamente la marcha, niños que han nacido prematuros, que por protocolo los envían em, a tratamiento, estimulación temprana, niños con problemáticas, ya de algún embarazo que ha sido justamente problemático, y después las pesquisas del Mm. neurodesarrollo. Y eso, Sil, a mí, cuando vos lo contás, lo explicás, me vienen como muchos ejemplos de familias que me preguntan, mi hijo ya tiene 2 años y no hace tal cosa, pero hablé con el pediatra y me dijo que es normal, mi hijo tiene tal edad y no hace tal otra, o ya debería hacer tal cosa. Como que hay una cuestión también de, a veces, de una sobrepreocupación de las familias por el tema de los hitos de desarrollo. Pero también puede ser que a veces haya como una especie como de negación a ver ciertas cuestiones y que eso muchas veces retrase los diagnósticos. ¿Cómo lo ves vos? En general, ¿es más la preocupación? Pasa todo porque el ser humano, nada, es como el crisol. em, hay cuestiones que tienen que ver con negaciones, hay cuestiones que dan miedo, hay cuestiones que son primerizos y en la familia y entonces todavía no se Lo sabe qué esperable, es lo que claro. tiene que estar haciendo en algún hito. En general, lo que es terapia ocupacional siempre nos va a derivar a un pediatra en niños y en lo que es en adultos también va a derivar un traumatólogo, por ejemplo, porque la terapia ocupacional es una carrera muy amplia y muy hermosa. Pero bueno, en pediatría específicamente nos va a derivar un neurólogo que ya está pesquisando que está pasando algo en ese niño. Nos va a derivar un pediatra que identificó que pasaban cosas o que simplemente hay un retraso en el lenguaje, simplemente está tardío el sentado, el rolado, el gateo, la marcha. Si bien el gateo no es un hito del desarrollo que nos tenga que preocupar, sí lo que va a hacer es que el niño por ahí se desempeñe mejor en la marcha, porque va a haber una disociación en el movimiento, adelanta un brazo y la pierna contraria, y ahí hay una disociación que va a hacer que su marcha sea más fluida y más segura. Eh, sí, hace falta mucha pesquisa. Sí me pasó hace 13 años atrás, cuando uno de mis hijos está dentro del espectro del autismo. Entonces, Ojaso ya va a hablar. Lucas es mi hijo, le decían Que tiene unos ojos Ojazos. tremendos, como Sí, la es mamá. precioso. Ya va a hablar, Lucas ya va, Ojaso ya va a hablar, mamá. Los varones ¿Quién hablan eso? tarde, ¿El los varones pediatra? son ¿Quién? más tardíos. Pediatra de donde trabajábamos. Y pediatra neonatóloga de mucha. Pero bueno, se necesita, la verdad que yo noto y me doy cuenta que se necesita en todo ámbito seguir perfeccionándose. En el autismo más, cada vez hay más casos.
Las causas no se saben. Yo puedo decir como mamá y como TO y presunciones, pero sería por ahí irresponsable nombrarlas acá. Pero bueno, la realidad es que una terapeuta ocupacional lo que va a hacer es estimulación. Y si va a pesquisar algo, bienvenido sea, porque todo diagnóstico que sea tomado tempranamente le va a dar más posibilidades al niño. Mi hijo, perdón que No, no, vuelva a ser está, de hecho te iba a preguntar. autorreferencial, pero habló por primera vez a los 4 años y medio. Por primera vez me dijo mamá. O sea que si él tenía una fiebre, yo me daba cuenta por su mirada, si algo le dolía, si se sentía mal, y un montón de cosas. Em, y hoy es un chico que está en la secundaria, que hizo toda la primaria con acompañamiento, con grandes posibilidades, digamos, que fue un gladiador y que me enseñó a mí también a que un diagnóstico no es pronóstico. Así que eso también es importante y yo, como terapeuta, recibo familias en esa pesquisa, ¿no? En ese empezar a devenir qué viene, qué información de esta es importante ver. Y cuando es importante volver al neurólogo y pedir que nos hagan una evaluación X, porque hay muchas evaluaciones. Si hablamos de autismo, es el lado SADIR, pero también es importante estudiar cuestiones metabólicas. eh, es muy importante lo integral. Y en esto que contabas, Sil, que te pasó a vos como mamá en su momento de, bueno, ya va a hablar y la pediatra como eh, quizás subestimando un poco tu percepción, em, ¿cuánto demoraste en empezar a trabajar con él y dijiste, no, che, para esto todo muy lindo lo que me dice la pediatra, pero acá hay algo más? No, no, en mi caso yo ya era terapista ocupacional, justamente me había recibido, sabía que quería dedicarme a eso, a pediatría. Mi tesis había sido sobre autismo, entonces no tuve muchas dudas. Lu era un caso de libro. O sea, em, entonces, bueno, pero hay muchos casos que son difusos, ¿sí? Y muchos casos que también no están dentro del espectro. Mi otro hijo Tomás no lo está. Sin embargo, por mucho tiempo parecía que sí, podía ser también que estuviera dentro del autismo. Él tiene trastorno de la coordinación y del lenguaje. Entonces, en su cajita, en el cerebro, tiene cajitas, digamos, de recursos, donde él hay ciertos recursos que no los puede tomar a tiempo. ¿Sí? Entonces el impulso lo gana emocionalmente, se angustia hoy, por ejemplo, todavía, claro, en sexto grado, porque no llegó a copiar y se puede angustiar, como un niño más pequeño. Entonces necesita igual un tratamiento interdisciplinario, necesita apoyo, Pero con él necesita también en su momento acompañamiento. sospechaste que era autismo. eh, sí, Con él, por eso digo que a veces la línea es muy delgada, y con él era como, ¿acá qué pasa? Con él sí tuve dudas, con Lu no. Mm. Por esto que se dice el espectro. Explica un poco por ahí para el que no entiende nada y escucha hablar esto del espectro autista. ¿Qué quiere decir el Se llama espectro? espectro porque en realidad las características del autismo en la niñez es muy amplia, ¿sí? Entonces puede haber sensorialidad. Hay niños también que, sobre todo si vive pospandemia, que hay mucha situación de evitación o de sobreexaltación y que tiene que ver solamente con un registro sensorial y no con un espectro, pero el espectro autista lo que más va a tener como característico es la teoría de la mente, ¿no? No puede percibir qué siente el otro, qué piensa el otro. El juicio es como que está corrido. em, Hay una de las evaluaciones que se hace es mostrarle que estamos jugando con algo, lo escondemos en la caja delante de ese niño y no sabe ir a buscar que ese juguete está ahí. Ese juguete desapareció. Eso es una de las pesquisas de la teoría de la mente. Pero bueno, la evaluación a Sadis es muy específica. Por ahora es la única avalada para diagnosticar Para el dentro del diagnóstico. espectro. También hay psiquiatras que
que consideran que no se debería hacer más. Hoy por hoy es la única evaluación estandarizada que nos dice si un niño está dentro del espectro. Pero bueno, o sea, lo importante en el neurodesarrollo, para no solamente hablar de la población con discapacidad, lo importante en el neurodesarrollo es ir acompañando, em, sacar los chupetes cuando van a jugar, para que Mira, aparezca el gorgojeo, la espontaneidad, la verbalización, la copia. Los niños copian mucho. Entonces, cuando vamos, digamos, si el chupete es un regulador, perfecto que exista el chupete como regulador para ese niño hasta que, no sé, su pediatra diga, hasta que pueda afectar sus dientes, su dentición. Em, pero sí es importante también que no esté todo el tiempo ocupando la boca, porque claramente eso va a hacer que el niño tardíamente entre en el lenguaje, porque la lengua se acomoda distinto. sí, totalmente, sí. Entonces, anatómicamente ya ahí hay algo que No, y pienso también con la cuestión de regularse, de depender permanentemente del objeto para regularse, cuando quizás ya la succión no es una necesidad de regulación tan importante como en un bebito total, de los primeros meses, quizás también ahí hay algo de esa dependencia de ese objeto de no me puedo regular si no lo tengo, ¿no? exacto. Bueno, pasa también las mamaderas que se pueden correr tarde. em, Esto de dar muchas veces en el día porque no come. Sí. Y la leche no va a alimentar a un niño de 4 o 5 años. Vuelve a ser un regulador. Es otro tipo de regulador, es un apego, también trabajo selectividad alimentaria. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Porque es algo que traen, vos vas hablando de mí, se me vienen como los mensajes, los WhatsApp de mis pacientes, Sí, porque con muchas sigo en contacto con chicos más grandes total. incluso, y esto de no come nada. Bueno, ¿qué diferencia tendría que haber o tendríamos que observar en un chico que por ahí no come nada, que es normal al inicio, ¿no? Como esto de la aversión a lo nuevo, que es hasta medio protectora en realidad, con, che, acá hay un tema de selectividad alimentaria, acá hay algo que tenemos que trabajar desde otro lugar. Trabajar un terapista ocupacional también Claro, cuando hay algo que tiene que ver de defensividad táctil, ¿sí? Entonces se va a ver en lo oral, por ejemplo, elige crocancias en vez de alimentos blandos. Los aromas, hay niños que, por ejemplo, rechazan el aroma a la carne, no la pueden comer, ¿sí? Entonces es también importante ver cómo reemplazamos. Yo soy una terapista que em, les sugiere a los padres jugar con el alimento. Eh, yo tengo pacientes con los que hemos jugado primero con un alimento que le gustaba mucho, a ver quién gana, quién pierde. Por ejemplo, ponemos en un tazón varios grisines, unos más cortos y unos más largos. Yo ya sé cuáles son. Y entonces el que contestó bien o el que contestó mal tiene una prenda. Agarra el palito. Ah, el que come más rápido, el que se queda con menos palito, gana. Y en la competencia, hoy ese grisín que es el que le gusta, mañana es otra cosa, que le gusta menos, ¿entendés? De a poco. En selectividad alimentaria se trabaja también en etapas. Tienen que tocar el alimento, tienen que oler el alimento, tienen que, si tiene cáscara, sacar cáscara. O sea, hay pasos, tienen que familiarizarse con eso, no se le puede poner en el plato la banana y la rechaza y te la va a rechazar y te la va a rechazar. Entonces es como nosotros tenemos métodos de trabajo cuando son muy pequeños y cuando son más grandes y la selectividad tiene que ver con, che, esto es visual. Y no me mezcles arroz con lentejas, porque la lenteja no te la voy a comer. No claro. me hagas guiso de arroz y lentejas, haceme guiso de arroz. Entonces, bueno, nada, por ahí a veces yo tengo pacientes con que vienen con sus tapercitos.
Y en esas actividades de prendas y cosas, ay, nos tocó ahora probar este. ¿Se animan? Bien, no se animan, está ahí. No pasa nada, pero lo que logramos es intercambiar en una dinámica. La comida, una relación con la comida, que no es una guerra ni con mamá ni con papá, y sí tienen claro que es un espacio terapéutico, sí tienen claro cuáles son los objetivos, porque los hablamos, pero hay permisos, ¿no? Hay permisos, y hoy te animaste, se festeja, hoy te animaste y se te entiende. Y por ahí esta negociación puede volver a casa, va a volver a casa, porque anticipamos que esa negociación va a volver. Pero es con mucha paciencia. Obligar a un niño a comer, no. Y ahí tenés mucho trabajo, me imagino, con las familias, más que con los niños también, ¿no? Porque sí, con el niño vos haces toda esa dinámica, pero si llega a casa y empieza como la cuestión de, dale, come un poquito más, por favor, y como que esa cosa de Ocupacional tiene que ver insistencia. con la ocupación de la persona. La ocupación es el juego, en el niño, ¿no? La ocupación es lo cotidiano, es la rutina para que hacen o no hacen. La rutina antes de dormir, ¿duerme el bebé? No duerme el bebé. ¿En qué semana está? Porque si está transitando entre, no sé, hasta las 8 semanas después de que nació, posiblemente su cerebro esté creciendo más rápido que su cuerpo. Y hay un montón de cosas a las que se tiene que adaptar. Y ahí va a haber una disrupción en el sueño. Es indefectible, va a pasar. Sí, es fisiológico Entonces, hay también. muchas veces que no tienen esa información, que no hay esa contención. Entonces, cuando llegan a un espacio como el mío, digamos, nada, que tengo la bendición de poder trabajar de esto, eh, yo primero me pongo en lugar de esa familia siempre. Y cuando hay discapacidad, bueno, más, porque lo vivo en carne propia, lo he vivido, vivo los desafíos hoy, pero cuando eran pequeños, los jardines, ¿no? Eh, muchos temas. Lamentablemente hoy se está también disgregando a la discapacidad de una manera muy seria, em, y es terrible. Se están vulnerando sus derechos y es terrible. Pero volviendo al tema, también yo, eh, cada historia me atraviesa como la vida misma en un déjà vu, y entonces tuve que aprender a surfear esa ola para ser una terapeuta idónea. Sí, sí, porque si no, más allá de eso también es como que personalmente llega un momento en el que el desgaste es 24 tanto horas que la no. discapacidad, en casa y afuera. Entonces yo también tuve que ahí, vos sabés que me tuve que reconstruir y hacer otro laburito. Sí. Bueno, y ese laburito vino de la mano de otras herramientas que fuiste ganando, ¿no? Que por ahí no tienen que ver tanto con lo tradicional o las terapias tradicionales, y que por lo que yo chusmeo en tu Instagram y veo también, las fuiste como integrando muchas veces desde, no sé, a un masaje Yantala para bebés, a tus terapias con tus pacientitos. Contá un poco qué es todo eso que vos fuiste integrando en Yo, vos. yo identifiqué que me iba a romper como mamá, como persona. Identifiqué que cuando tenemos una maternidad especial, vivimos con el cortisol por las nubes, siempre una alarma, somos garantes en la inclusión de los derechos de nuestros hijos, en la vida cotidiana. También vemos, o sea, vivimos, vivenciamos sus crisis, sus diferencias con otros niños, los duelos personales de la maternidad, de su desarrollo, cómo quisieras que pueda hacer alguna cosa y no puede, etcétera, etcétera. Entonces me encontré primero buscando ayuda para mí, terapias holísticas. Siempre tuve también una cuestión bastante intuitiva y entonces me fui formando. Soy una terapeuta integrativa, digo, ¿no? Porque soy una terapista ocupacional, formada en integración sensorial, tengo mucho de neurociencia, traigo esta información todo tiempo a otros espacios. eh, y soy terapeuta sonoro vibracional. Como yo vengo del palo de la ciencia, necesitaba algo, o sea, he hecho Reiki, hago Reiki,
Hago tamiana, que es una terapia con cristales maravillosa que se hace a distancia y también presencial, que es limpieza de memoria celular y tiene que ver con algo transgeneracional que estás trabajando. Nosotros somos un 40% logocito de nuestra abuela, o sea, cuando nosotras estábamos en el vientre, nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela, había un 40% de su ovocito que era nuestro ahí. Entonces traemos cosas de memoria celular. Toda esa concepción a mí, obviamente, lo que me hizo ver es cómo trato de ser integral, porque yo estoy viendo a esas madres como yo, a esos padres como el de mi familia, ¿no? Porque hay papás presentes cuando generalmente veo más a las mamás, digo, por eso hablo de ellas. Entonces, cuando yo necesité no romperme, empecé a hacer mis terapias holísticas. Y después hoy yo integro, soy integrativa justamente porque puedo trabajar como TO con el niño, también puedo trabajar desde el sonido, con terapias sonoras, pero yo las terapias sonoras las quiero y las tomo para el cuidador, muy importante. Para el cuidador porque tiene una realidad que es esa, difícil de modificar. ¿Sí? Hay niños con TEA, por dar de ejemplo de vuelta de autismo, que es el más claro que puedo dar, que no tienen lenguaje. Y así, no sé, parálisis cerebral, otras enfermedades raras que por ahí afectan. Ahora me viene un pequeño hermoso que fue paciente mío, que es Benja Cafizo, que su mamá y su papá son geniales y es una enfermedad la que tiene que ver, no me la acuerdo, pero que es única. ¿Sí? En el país creo que no hay otro caso como el de él. Em, y es como todos los días son los garantes, son los que van por más y por la búsqueda de otros tratamientos. Entonces, esos papás y esas mamás que parecen no tener descanso y que la realidad es esta. Tu hijo tiene una problemática que demanda de vos más tiempo. Para mí, una terapia holística, una terapia con frecuencia vibracional, lo que hace es generar, mejorar su calidad de vida, su bienestar, más allá de la realidad que está viviendo. Entonces, una terapia vibracional, un masaje con cuencos, que es lo que yo hago, entre otras terapias. Un masaje con cuencos es el apoyo de un cuenco en el cuerpo y nosotros somos un 70% agua. Nuestras células se van a contraer y expander, van a cambiar de forma. Los bloqueos también se van a ir emocionales y físicos, tensiones. em, y lo que va a suceder es que nuestra frecuencia vibracional se va a elevar, va a cambiar. Entonces, si hablamos de pensamientos, en la escala de frecuencias de Hertz, si hablamos de pensamientos, estamos hablando de que tristeza o culpa están en los más bajos, en las frecuencias más bajas, y alegría, amor, paz están en las más altas. Entonces, yo trabajo para que lleguen esas frecuencias que por ahí la vida cotidiana no les deja. Y es una terapia que ingresa, digamos, que cambia algo en el cuerpo, que cambia algo desde su genética, desde su morfología, cambia su materia. Y a partir de ahí pueden tomar los siguientes días decisiones claro, con un poco más de bienestar. Entonces, digamos como que no justamente cuando busqué las terapias, las busqué pensando en mis pacientes, las busqué pensando en nosotros los cuidadores. Pero después llega a todos. Tengo una tía que estuvo internada y que tenía su brazo mal y de golpe de un brazo espástico, yo le fui a hacer un mimo con un diapasón que se llama sonopuntura y su brazo se pudo mover unos grados, de estar absolutamente espástico y fijo en un lugar, con un ratito. Así que bueno, nada, digo, es la terapia del amor. Sí. Y en general, las familias, ¿cómo reciben esta propuesta? No sé, vos estás trabajando con el Todavía no llegan sí, todas. ¿no? Todavía Mm, no llegan todas, lo mismo que con el masaje Chantal, también para embarazadas, es justamente
Es un momento el embarazo donde muchas cosas cambian. La maternidad después, cuando ese hijo llega, más, ¿no? Pero si empezamos por la primera etapa, que es la del embarazo, cambia hormonalmente la mujer. Aparecen miedos, incertidumbres, angustias o no, pero aparecen cambios, dolores. Entonces, desde lo físico o desde lo energético, desde lo emocional o desde lo espiritual. Un masaje con cuencos, si bien hay que tener mucho cuidado por el tema del contacto del cuenco, pero una terapia sonoro-vibracional, vamos a decirle así, puede mejorar muchísimo en esa persona. Más si se hace grupal porque estás trabajando no sobre el cuerpo, sino digamos, en lo que es el ambiente. Estás haciendo un baño sonoro. Estás haciendo lo que se llama baño sonoro. Y en lo que tiene que ver con masaje Yantala y bebés es lo mismo, es acompañar un poco con cuencos mientras primero se le dio toda la instrucción a la mamá y al papá, al que viene al taller, cómo es el masaje Yantala, que es un masaje antiguo, que viene creado de la India, por un hombre de la India, y que es muy hermoso. Y entonces es como que junto las dos cosas. Y ahí trabajo el vínculo. Siempre trabajo el vínculo. Yo no soy una terapeuta que trabaja con el niño en el consultorio y creo que me animaría a decir que ninguna. De las que trabajan en discapacidad, por lo menos, ninguna. Porque todo se lleva al domicilio, todo se lleva a la vida cotidiana porque es todo. ¿Se baña? ¿Cómo va a dormir? ¿Cuánto apaga la tele? Eso se llama dieta sensorial. ¿Qué dieta sensorial hacemos para que el niño o el bebé se vaya a dormir? ¿Qué estímulo le damos? ¿Cuándo cortamos los estímulos? Claro, ¿qué estímulos sí, qué estímulos no? Porque también se me ocurre que no todos los estímulos son para todos los chicos, ¿no? Neurodivergentes o no, en general, los Total, niños, total. Yo ¿no? siempre Porque les doy el ejemplo que es el más fácil de entender. Sensorialmente hay umbrales. Tenemos umbrales altos y umbrales bajos. Yo te toco con la uña y vos reaccionás con un susto, tenés el umbral bajísimo. Ya salta la alerta al segundo como si te hubiera pinchado con un alfiler. Y hay gente que por ahí le clavas la uña, no siente nada, no se enteró, tiene el umbral alto. ¿Sí? Y entonces pasa desapercibido. Entonces, con un umbral alto auditivo, va a dormir. Con un umbral bajo, no. El sonido le va a alterar. sí, lo pienso mucho también en, bueno, una población con la que vos también trabajás, que son los bebés prematuros, ¿no? Que muchas veces después salen del aneo crispados porque después de tanta intervención Alarmas de todas las y incubadoras. el contacto doloroso, porque desde que Imperfecto. nacen, Algunos son dolorosos, pero siempre son como imperfectos, ¿no? Por más que quieran, son como si están dentro de la incubadora, no es el el toque. contacto placentero del bebé, los primeros días del piel a piel con la mamá o esas cuestiones, y muchas veces quedan como muy así, en alerta, ¿no? Como que uno los va a tocar y el bebé, qué importante eso trabajarlo, porque está sentando las bases quizás de cómo va a ser la experiencia sensitiva de ese bebé de acá a futuro, ¿no? Yo insisto mucho cuando por ahí son familias de prematuros en laburar toda esa parte, porque bueno, los primeros días, y gracias a Dios que existe la neo y los tratamientos y todo lo que hace que ese bebé esté perfecto, pero son intervenciones que quizás para un bebé recién nacido son muy fuertes y dejan una impronta en ese bebé y después se nota. Dejan un registro sensorial al salir de la panza. Salieron a este mundo con eso, en vez de la seguridad, digamos, el líquido amniótico en la panza, la voz de mamá, la resonancia, todo eso salen al mundo con el vacío de él, ¿no? Por eso aparece, claro, aparece el reflejo de paracaidista. Bueno, también hay reflejos que se tiene que ir viendo si se corren o no se corren. Entonces, eso es importantísimo, los pediatras. eh, y bueno, eso es lo que ellos también van a ver. Siempre nos va a derivar un pediatra. A veces también, y es lógico y está bien que lo hagan, que intervengan jardines. Si en los jardines a veces hacen una pequeña pesquisa, no están discriminando a los niños, no siempre es así. A veces se toma así, a veces es difícil, a veces no se plantea de la mejor manera.
Pero bueno, la verdad que también los roles docentes en el inicial, en el nivel inicial, son muy importantes. Bien. Y en un momento de la charla vos decías esto de, hablo de ellas, porque en general son ellas las que traen, las que acompañan, las que están ahí, ¿no? Y las que se llevan la carga más Las mujeres fuerte la movemos mayoría de el las mundo. veces. Sí, ¿no? Lo Es digo un acá poco y en otro así. espacio. ¿Querés te cuento en qué espacio? Eso quería que me cuentes. Bueno, en el año 2023, a raíz de esto de tratar de ayudar a que mamás se encontraran a sí mismas, que se vieran, porque si no, con el cortisol elevadísimo, su salud se iba a quebrar y si querés acompañar a tu hijo siempre, tenés que estar cuidada. Entonces creamos con Katia Mingarelli, que es mi socia hoy en otro espacio. Ella es coach, es muy disruptiva, es divertida. Em, Creamos maternidades, que era un grupo de Zoom que funcionó un año, que era para maternidad especial. Entonces recibíamos mamás de mis pacientes, generalmente, alguna otra que venía, pero generalmente eran las mamás de mis pacientes, y hablábamos esto, de lo importante de poder correrse de la alarma, de cuando algo venía como un sesgo de negatividad, ¿viste? Y era como, estaba ahí listo para que como león rugiente vaya a defender a su presa, a su hijo. Y a veces era innecesario. Eh, Creamos maternidades que duró un año y cuando nos dimos cuenta que no podían correrse la crianza, yo hablaba y le decía, Katy, yo siento que no se pueden correr, dejar la crianza y necesito que se vean, porque de verdad las mujeres manejamos el mundo. Nada, casi nada pasa sin nuestra sincronicidad en algo. Entonces ahí nació Club de Minas. Club de Minas es un espacio donde al otro día de tener esta charla, Katia, que es compañera mía en otro área de mi trabajo formal, me dice, Sil, yo tengo el nombre. Ya no es maternidad, ese es Club de Minas. Me encantó, Era me por ahí, claro. encantó. Vamos a llamar a todas. Buenísimo, vamos a llamar a todas. Y ahí ya llevamos 2 años y medio con Club de Minas. Es un espacio de experiencias para mujeres. Eh, y hacemos todo tipo de experiencias, experiencias holísticas, experiencias divertidas. Hemos hecho constelaciones. En la última que hicimos fue estilismo. Entonces invitamos a las mujeres que quisieran venir que traigan una valija con su ropa. Contratamos un estilista y un estudio fotográfico. Y lo que hicimos fue que trabajen con esa valija, con las consignas y dinámicas que teníamos, que eran muy piolas y que las desafiaba, y después cada una que armó su look, que se animó, que combinó, que tuvo la asesoría de, de, de nuestra asesora de imagen, después tuvieron su foto profesional. Entonces se llevaron foto, la que tiene Instagram, y si no, sus fotos, no sé, que lucían hermosas, empoderadas. Tal cual, hicimos el taller de los ramos, que así se llama nuestra mina, porque nosotras tenemos también mujeres que han nacido de club y que han hecho sus emprendimientos, que dijeron, bueno, y Romy, del taller de los ramos, em, nos juntamos, hicimos una colaboración y armamos para el Día de los Enamorados, para febrero, el mes de los enamorados, el taller de los ramos. Y ahí trabajamos amor propio. Pero después hay veces que hemos hecho astrología y vino. Nos gusta hacer propuestas totalmente diferentes, ninguna igual a la otra. Y lo que sí atravesamos no es lineal, no es tedioso, no hay tristeza, aparecen lágrimas, aparece la emocionalidad, aparece la expresión viva, aparecen conversaciones a veces incómodas y a veces no. Y la que no quiere no habla, pero la vivencia es para una. Claro, pero es ese espacio, ¿no? Que nació de esto, de estas mamás que necesitaban ese lugar para dejar un poco de ser mamá, Soy eso, persona, ¿no? además de ser esposa, de madre, hija, trabajadora, soy persona, estudiante. Sí, lo que sea. Qué bueno. Y cada vez crece más, porque por lo que veo siempre están, siempre digo voy a ir, siempre se me complica la vida, pero voy a ir a alguno de los encuentros porque la verdad que es una Sí, propuesta que está entonces yo buenísima. entiendo a veces que mi Instagram, como
les resulte hasta confuso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, ¿qué hace esta señora? ¿Qué hace? ¿Terapeuta de qué? Bueno, de todo esto, pero creo que gracias por esta entrevista, porque creo que hablar de esto implica que, nada, que me conozcan y que sepan el fin de todo lo que hago y todo tiene un todo tiene un principio y un fin, o sea, todo tiene un algo. O sea, yo soy una terapeuta integrativa porque estimulo al niño o lo acompaño y cuido al familiar, a la familia. Y además, si viene una mujer que necesita un recurso, porque aparte soy terapeuta holística, digamos, para cualquier persona, ¿no? Pero digamos, es como mi red es esa, es la más cercana a mí. Y tiene que ver con, más que nada, los niños y las mujeres. Sí, que son la gente a la que más acompañás y que seguramente les cambias un montón su realidad, estoy segura, Acompaño segura. y entiendo y lo hago con un corazón vivo, ¿no? Con ganas de que de lo que yo pude salir, no sé, puedan salir, verse. O sea, yo pude verme y decir, Me necesito corro un poco de esto, acá está cuidarme, Silvia. necesito ser yo. Y necesito estar bien para criar, por ejemplo, para acompañar. Sí, es clave porque uno deja mucho, entrega mucho, en cualquier maternidad, en cualquier tipo de maternidad, uno entrega mucho Maternamos siempre, inclusive y cuando no tenemos maternamos de siempre. maternar, puede ser También otro tema. maternamos. Sí, lo hablamos Tal en otro cual. momento. Bueno, gracias, Sil, de verdad, te quiero. Hermosa tenerte. Gracias a ustedes por escucharnos. Si les interesó, si les gustó, nos dejan acá comentarios, nos hacen preguntas, las siguen a Sil, nos siguen a nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Chau, chau.